Es la raíz de la patria grande, es la historia que habla y que repite. Libertad con dignidad en cada lucha, esperanza y fuerza de su gente. Que resuene como un grito de la historia, la unidad de todo un continente. La Pampa, el Mato Grosso, la Amazonas y sus ríos que suben la pendiente. José Artigas, San Martín, Simón Bolívar, Miguel Hidalgo, Lautaro Zapica, José Martí, Yegro, Zumbi, Juana Zurduy, junto a sus pueblos por la libertad. Hoy persiste la injusticia en los pueblos, la crueldad y la desigualdad. Pisar fuerte en nuestra propia historia, que tantos sueños se hagan realidad. Sentires de la patria grande. 18 de julio de 1830 es el día donde se hace la jura de la Constitución del Estado Oriental del Uruguay. Esa Constitución, así es el nombre que le da a esa flamante república, que llega a ser una república diferente e independiente, siendo que era una de las provincias de las Provincias Unidas del Río de la Plata. O sea, vamos a ir unos años para atrás para que de algún modo se pueda entender cómo es que se llega a que esta provincia sea independiente del resto de las otras. A partir de lo que fue el proceso de revolución de las Provincias Unidas del Río de la Plata, o sea, aquellas provincias que formaban parte de lo que había sido el virreinato del Río de la Plata. Se arman dos bandos diferentes. Para decirlo de una forma sencilla, o sea, estaba el centralismo porteño, el cual los patricios, el patriciado criollo porteño, lo que querían era seguir con el mismo status quo que tenía Buenos Aires como capital del virreinato, y que todas las provincias tuvieran que pasar sus mercaderías, su producción, a través del puerto de Buenos Aires. Y que la importación de productos también viniera a través del puerto de Buenos Aires y de ahí distribuida a las provincias. Por tanto, los intermediarios bonaerenses y la recaudación de aduana quedaba todo en Buenos Aires. De ahí que hubiese un caudillo de lo que todavía no era una provincia, sino que se declara provincia en 1815. O
o sea, un caudillo de la banda oriental, que fue José Artigas, el cual empezó a hacer sus propuestas a partir de 1813, de abril de 1813, sus propuestas de confederación y federación. Y ahí es donde se empieza a armar un conflicto que ya había tenido Artigas antes de proclamar sus ideas con el centralismo porteño. Fundamentalmente lo que fue uno de los miembros del segundo directorio de la Junta de Mayo, que fue Manuel de Zarratea. Manuel de Zarratea, estando Artigas en el Ayuí, habiendo entregado en el armisticio de 1811 los porteños habían entregado la banda oriental a los españoles y a los portugueses, con la promesa por parte de los españoles y de los portugueses que no iban a sobrepasar ni el Río de la Plata ni el río Uruguay. No iban a atacar la zona del Entre Ríos, la zona de Corrientes, la zona de Misiones. Y bueno, estando, después de abandonar el sitio de Montevideo, después de haber sido proclamado jefe de los orientales, Artigas es destinado como capitán general de Yapeyú. No llega nunca a Yapeyú, sino que cruza el Uruguay y se queda en el Ayuí, pegado al Salto Grande, acá enfrente podemos decir. Y bueno, de ahí, Zarratea, siendo nombrado director del segundo directorio, igual él toma parte del ejército y se instala en Entre Ríos. Y ahí, o sea, Zarratea ve muy bien el poderío de convicción que tenía Artigas y del peligro que Artigas representaba para el centralismo porteño. Vuelvo a repetir, o sea, lo que dije en programas anteriores, la Junta de Mayo en Buenos Aires fue un golpe de Estado que hizo la aristocracia, el patriciado porteño, contra los gobernantes españoles. Pero siguieron haciendo lo mismo que los españoles, pero sin los españoles. El único movimiento en Sudamérica que se da a la inversa, que no sale de un golpe de Estado, de un cabildazo, es el de Artigas, que sale del campo a tomar la ciudad, o la pretensión de tomar Montevideo. Y bueno, Zarratea empieza a darle órdenes a Artigas, que Artigas no entiende que no son las correctas y no las cumple. Por otra parte, Zarratea lo que hace es empezar a tomar contacto con los lugartenientes artiguistas y empieza a seducirlos con puestos, con pagas, y muchos de ellos se van con Zarratea. Por ejemplo, Eusebio Valdenegro, el cual ahí en Aires Puros hay una calle que
que lo nombra, lamentablemente. Es una calle cortita, pero existe, como la de otros tantos traidores. Bueno, llegó un momento en el cual la situación de Zarratea y Artigas se pone muy tensa. Y Zarratea le dice que o se somete a su autoridad o pagará las consecuencias. Esto fue en 1812. Y bueno, se da un hecho que se había dado ya 7 años antes, en la banda oriental, en la zona norte, en el conflicto que habían tenido Artigas con De Viana, y De Viana, cuando amenaza someter a Artigas por la fuerza, a De Viana le desapareció la caballada en una noche. Lo mismo sucedió en 1812 con Zarratea. Y que además, en ninguno de los dos casos pudieron rastrear los miles de caballos que tenían, pudieron rastrearlos ni seguirlos. Desaparecieron como por arte de magia. Y cabe recordar que los únicos capaces de hacer ese movimiento en una noche eran los charrúas. Después de contar esta anécdota, vuelvo a aquel conflicto de idearios y de pretensiones de la aristocracia y de Artigas. Artigas proponiendo una confederación y posteriormente una federación, y los porteños pretendiendo seguir siendo el ombligo del mundo. Esto llevó a conflictos que hicieran abandonar nuevamente Artigas en lo que fue la marcha silenciosa en 1814 del segundo sitio de Montevideo, en el cual queda solamente el ejército argentino, y ya de España deciden entregar la plaza de Montevideo, la plaza fuerte de Montevideo, y es cuando ingresa Alvear, perdón, para tratar de tener un triunfo en algo, porque no lo había tenido, y entran en conflicto las fuerzas orientales con las fuerzas porteñas, que son derrotadas las fuerzas porteñas en la batalla de Guayabos. Una batalla organizada por Artigas, dirigida por Artigas, pero esa fracción del ejército estaba comandada por Fructuoso Rivera. Y hay un detalle dentro de lo que fue la batalla de Guayabos, en el cual, como siempre, eran los charrúas los que iban enfrente en el ataque de la caballería. Y Rivera manda a los soldados que iban atrás a que dejaran su torso desnudo y que arremetieran con la lanza en ristre, gritando como los charrúas. Cuando los porteños, liderados en esa instancia por Manuel Dorrego, ven que se le vienen cientos de charrúas, cuando solamente, digamos, era la parte primaria,
ahí se asustaron y empezó la desbandada. Los porteños entregan la plaza de Montevideo y ahí se da el periodo más brillante de lo que fue la Liga Federal. Y bueno, ¿qué hicieron los porteños? Había que sacarse al molesto de José Artigas, porque hay que ver una cosa, o sea, uno piensa el mapa de Argentina actual, y si vos dentro del mapa de Argentina actual le ponés la bandera artiguista a lo que era la provincia oriental, a lo que era, o es Entre Ríos, o era, a lo que era en aquel momento Corrientes, Misiones, Santa Fe y por un tiempo Córdoba, y lo comparás con el mapa actual de Argentina, el territorio es minoritario. Ahora, hay que entender que Buenos Aires no era el territorio que comandaba, no era lo que hoy es Buenos Aires. Ni Tucumán, ni Salta, ni Mendoza, ni San Juan. ¿Por qué? Porque los pueblos originarios dominaban la mayoría de esos territorios. Entonces, si uno compara los territorios que ocupaba el centralismo bonaerense con las provincias que le eran fieles, con las provincias federales, era mucho más grande el territorio. De ahí el terror, el miedo que tenía el centralismo. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, se ponen de acuerdo con la corte portuguesa instalada en Río de Janeiro y le entregan la banda oriental y que se saquen de encima Artigas. Evidentemente que llegar a tener la costa norte del Río de la Plata era una ambición portuguesa desde prácticamente la invasión al territorio que hoy es América. Por lo tanto, se afilaron los dientes con el mayor placer. Pero también hay que tener en cuenta que la aristocracia montevideana, monárquica y en contra de las intenciones republicanas de Artigas, también estaba en aquel momento en el exilio en Río de Janeiro y aportaron sus buenos granos de arena para alimentar la invasión portuguesa y ellos poder volver a Montevideo y seguir hacerse de sus propiedades nuevamente y poder seguir haciendo los negocios que estaban haciendo. Y bueno, ahí fue que se arman dos frentes bélicos, o sea, con la invasión portuguesa o luso-brasileña a la banda oriental y la guerra civil que se entabla en las Provincias Unidas por lo que es el centralismo versus el federalismo. Se llega así a 1820, donde el artiguismo
pierde en la batalla de Tacuarembó, el 20 de enero de 1820. Fue una masacre eso, donde Artigas no estaba al mando del ejército, sino quien estaba era su primo Andrés Latorre. Y hay dos cosas, o sea, primero que Artigas le ordenó a Rivera que fuese a reforzar a Latorre, y Rivera no lo hizo. O sea, Rivera ya había pactado con los portugueses y se quedó en la zona de Río Negro, donde estaba con su gente y sus caballadas, controlados, ¿sí?, por los luso-brasileños. Bento Manuel Ribeiro era el que lo tenía a corta distancia, por si había sido un engaño eso de que se había pasado a los brasileños. Y hay otro hecho que a mí me llama poderosamente la atención, que los soldados con los cuales contaba Latorre mayoritariamente eran guaraní misioneros, de aquellos que habían peleado con Andresito. Perdón un minutito. Mi estado gripal se aquerenció y no quiere abandonarme. Andresito ya estaba, había caído herido y prisionero, y estaba prisionero en la isla Las Cobras, allá en Río de Janeiro, junto a otros orientales. Pero la gente de él fue la que pasó al mando de Andrés Latorre. Y estos guaraníes misioneros o sea, se hicieron, digamos, cristianos, y llegaron a tener una mentalidad europea gracias a los jesuitas. Los jesuitas eran prácticamente una orden militar, por eso lo llamaban la compañía de Jesús. Por lo tanto, la disciplina de esta gente, estando en paz o en guerra, era una disciplina militar. Y a mí me resulta sumamente extraño, primero, que en la noche los portugueses pudiesen llegar a una legua del campamento sin que nadie les diera aviso. Y el parte de esa batalla de Tacuarembó, tanto de los brasileños como de los orientales, hablan que fueron sorprendidos a las 8:30 de la mañana y se encontraba toda la tropa guaraní misionera dormida. Y tal, yo me pregunto una cosa, ¿no? O sea, los que conocemos y vivimos y sufrimos el calor de los veranos acá en el norte, yo les puedo asegurar que a las 8:30 de la mañana nadie está durmiendo. O sea, porque ya te estás cocinando y el mismo calor te hace levantar.
Por eso, o sea, gente con una disciplina militar desde su formación primaria, durmiendo a las 8:30 de la mañana, es raro, es raro. A mí me suena a que hubo una entrega de información, posiblemente por parte de Rivera, hacia los portugueses y que de algún modo en la noche anterior o hicieron correr alcohol o alguna cosa que hizo que a las 8:30 de la mañana la tropa oriental estuviera dormida todavía y fuera sorprendida. Porque me decís, bueno, mirá, a las 5:30 de la mañana empezó el ataque con las primeras luces y estaban durmiendo y bueno, capaz que sí. ¿Ah? Pero 8:30 de la mañana, a mí ese hecho me llama, pero así, poderosísimamente la atención. Bueno, ahí Artigas, que estaba juntando gente para que lo acompañara en las costas del Arapey, se entera de la derrota, de la masacre, y ya sin gente se va para Entre Ríos, a tratar de reconstruir desde ahí el movimiento que pudiera salvar a la provincia oriental de esta invasión portuguesa. Pero paradójicamente habíamos hablado que Artigas tenía dos frentes. Por un lado estaba el frente contra los invasores brasileños y por el otro lado estaba la guerra civil entre centralistas y federales. Y da la casualidad que los caudillos artiguistas de Entre Ríos y de Santa Fe, estamos hablando de Francisco Ramírez y Estanislao López, respectivamente, vencen en la batalla de Cepeda al centralismo porteño. Ahí capitulan los centralistas y juran pasarse a lo que es el federalismo. Pero los centralistas que estaban al mando de estos eran precisamente Zarratea y Pueyrredón, acérrimos enemigos de Artigas. Y bueno, con esto convencen a Francisco Ramírez, le dan armas, le dan dinero, de que él tiene que ser el líder y no Artigas del federalismo. Y ahí empieza a combatir Artigas hasta que va al exilio. Esto sucede en 1820, pasan 5 años de dominio portugués en la banda oriental. Cuando puedas hacemos una pausa y seguís después. Dale. ¿Ahora? Dale, sí, tranquilo. Bueno, vamos a una pequeña pausa y continuamos entonces.